Hoy se cumplen ya 14 años de haber acontecido un evento en el que la tragedia, el heroísmo, la valentía, la infamia y la criminalidad cruzaron sus caminos. Fue en el estado de Tamaulipas, al norte de México, donde el destino decidió que se escribiera esta página en el año 2010, mientras la guerra que comenzó a Felipe Calderón atravesaba por una de sus épocas más oscuras. Venido de una familia de madereros, don Alejo Garza dejó su natal Nuevo León para establecerse en Tamaulipas. A 15 kilómetros de Ciudad Victoria hizo florecer el rancho San José, lo cual despertó la ambición del crimen organizado. Hombre de pocas palabras, no me dio ninguna conversación cuando su destino se entrelazó con los antisociales del grupo de los Zetas. Los mandó directo al diablo, sin dudarlo ni un segundo. Le dieron 24 horas para que lo pensara. Si se ponía necio, ya sabía lo que pasaría. Alejo Garza Tames sabía de sobra lo que pasaría y sabía de sobra lo que de todas maneras volvería a contestar. Que se fueran al diablo, que chingaran a su madre, que no les iba a entregar su rancho. Lo más seguro era que lo mataran, pero no estaba manco ni atado de manos. A sus 77 años, nadie le iba a contar de narcos. Bastante había visto en el pasado reciente de esa tierra tamaulipeca que, a fuerza de trabajo y esfuerzo, él había hecho florecer. La decisión de Alejo Garza estaba tomada. Desde que vio llegar a los Zetas a las puertas del rancho San José, él no iba a salir corriendo, él no iba a doblegarse. Si eso significaba morir baleado por aquellos criminales, pues ya estaría de Dios. Pero no se iban a ir limpios. Alejo Garza Tames se iba a llevar por delante a cuantos pudiera. Hace mucho que el calificativo de héroe le resulta incómodo a los historiadores y a los analistas de temas de seguridad. Pero el imaginario y la cultura populares no vacilaron en convertir a don Alejo Garza Tames en un héroe de aquel violento Tamaulipas de noviembre de 2010, cuando se rehusó a entregar al grupo criminal de los Zetas el rancho que había levantado con su esfuerzo personal. ¿Por qué don Alejo, como se le conoció en todo el país, adquirió esa categoría? Por no haberse doblegado a los caprichos del crimen organizado, por haber tenido la entereza de decirle no a quienes hace 14 años y ahora están seguros de que su voluntad es la única que prevalece por encima de las leyes y autoridades. La historia del no de don Alejo Garza estremeció al país entero como una cruenta instantánea, tomada 7 días antes de la conmemoración del centenario del inicio de la Revolución de 1910. La fama de ese no y de sus consecuencias rebasaron las fronteras de México. El valor de enfrentarse en soledad a uno de los grupos criminales más notorios, violentos y organizados, los Zetas, convirtió a aquel anciano nacido en Nuevo León, pero tamaulipeco por decisión, en un símbolo de resistencia contra la normalización de la presencia del narcotráfico y las muchas operaciones que de él se derivan. Los Zetas se presentaron en el rancho San José el 12 de noviembre de 2010, con la tranquilidad que da la impunidad y la certeza de que, sea por incapacidad o por corrupción, no hay autoridad policíaca o militar, estatal o federal, que se oponga o resista a sus movimientos. Sin embargo, nunca pensaron que un solitario hombre de avanzada edad les haría frenarse en seco. San José es un rancho de 2,000 hectáreas, ubicado a unos 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre los municipios de Padilla y Güemes. En él, en noviembre de 2010, se trabajaba la agricultura y la ganadería, se criaban yeguas y caballos y se promovía la pesca. Era sabido que don Alejo, como era conocido en los alrededores, era desde su juventud un aficionado a la caza, con reconocimientos otorgados por varios clubes. Gran entusiasta de las grabaciones de video, tenía numerosos materiales que daban cuenta de sus logros en la materia. Ciertamente, el rancho San José era un buen sitio, daba trabajo, se podía vivir con honestidad si se era empleado de don Alejo. Era demasiado atractivo para los delincuentes de la zona, que poco a poco se habían ido apoderando de otros sitios, con el mismo método: amedrentar a los propietarios, amenazarlos de muerte si no se marchaban a toda prisa de sus hogares. No solían encontrar resistencia, se quedaban con casas, con ranchos que volvían bases de operaciones, sitios donde sepultar a sus enemigos, entrenar a sus integrantes, almacenar enervantes o municiones y aparatos de fuego. El rancho San José resultaba una tentación. En el otoño de 2010, los Zetas decidieron que lo querían para ellos. No se hubieran imaginado que el dueño, un hombre de avanzada edad de 77 años, los iba a mandar al diablo
y con ello iba a escribir una página insólita en la historia criminal mexicana. El 12 de noviembre, un grupo de zetas se presentó en el rancho San José, exigiendo hablar con el dueño. Alejo Garza los encaró con seriedad. Escuchó la amenaza. Tenía 24 horas para marcharse del rancho, con sus trabajadores y su familia. Ellos, los zetas, con fama sobrada de violentos, volverían al día siguiente y matarían a todo aquel que se empeñara en permanecer ahí. Pero no lograron asustar al hombre, quien los escuchaba calmosamente, seguramente hirviéndole la sangre. No pensaba irse de su rancho, que había ido fortaleciendo al paso de los años. Había crecido en Allende, Nuevo León. Venía de una familia de leñadores y madereros. Desde chico era cazador y pescador. Tuvo siempre fama de ser un buen tirador. En Allende, además del negocio familiar que lo llevó a viajar por Chihuahua y Nuevo León, hizo negocio de avicultura. Luego compró el rancho San José en Tamaulipas y lo convirtió en la expresión de sus sueños, los de un norteño trabajador. No, definitivamente no tenía intenciones de dejar el rancho. Los zetas apretaron. Volverían la madrugada del 13 de noviembre, poco menos de 24 horas después. A los que se encontraran ahí les tocaría plomo, como si no se supiera lo que costaba llevarles la contra. Luego subieron a sus camionetas y se fueron. Para Alejo Garza, las cosas estaban más que claras. Mandó llamar a todos los trabajadores del rancho. Les pagó hasta el último peso. Los mandó a sus casas con sus familias y ordenó que nadie se presentara a trabajar al día siguiente. Se aseguró que su familia estuviera lejos. Cuando en el San José no quedaba nadie más que él, empezó a desarrollar algunas ideas que pasaron por su mente mientras ponía a salvo a su gente. El país se enteraría de su estrategia cuando ya estaba muerto. En la madrugada del 13 de noviembre, unas 12 camionetas llegaron al rancho San José. A bordo de ellas viajaban un nutrido grupo de sicarios de los zetas, bien armados, con piezas de alto poder. Iban a tomar posesión del rancho. Lo que no se les ocurrió fue que el lugar no estaba completamente abandonado. Alguien había decidido hacerles frente. Los antisociales eran, al menos, una docena de zetas. Anunciaron su entrada al rancho con ráfagas de cuernos de chivo. Sin embargo, un tiro que salió de la casa principal y atravesó el pecho de uno de los desadaptados les advirtió que el rancho aún no era suyo y que si querían hacerlo suyo, el precio lo pagarían con sangre. En ese momento, como balde de agua fría, se dieron cuenta que había un pinche necio, el cual no se había marchado. No podía ser otro que el viejo aquel, el dueño del San José. En fin, que si eso quería, plomo le iban a dar y de sobra, antes de mandarlo al otro mundo. Pero las cosas eran diferentes esa vez. A la ráfaga que dispararon sobre la casa principal, le respondieron con tiros del 30-06 de Don Alejo, y uno de ellos se incrustó en la frente de un enajenado más. La cuenta iba 2-0 a favor del defensor. La furia invadió a los criminales. No estaban acostumbrados a que nadie les dijera no, y mucho menos que a alguien se atreviera a echarles bala. En el San José había al menos uno dispuesto a morirse en la raya, y con toda la voluntad de llevarse por delante a cuantos le fuera posible. Fueron horas terribles. El país entero le conmovería imaginarse a un hombre de 77 años solo, en su rancho, parapetado, dispuesto a morir peleando. Cualquiera habría salido corriendo, dejando a los narcotraficantes en posesión del rancho antes de que siquiera se cumplieran 2 minutos de batalla. Pero Alejo Garza Tames decidió que, si el precio por no regalarles el San José a los zetas era su vida, estaba más que dispuesto a pagarlo. Naturalmente, la historia de las amenazas de los zetas contra los dueños del San José se extendió por los municipios de Padilla y Güemes. Corrió la voz de alerta que se volvió una denuncia. Alguien tenía que ayudar a Don Alejo. Había sol cuando los elementos de la Marina Armada de México llegaron al San José. Lo que encontraron fue una historia de resistencia como pocas se pueden encontrar en el pasado reciente. Todo el rancho estaba semidestruido. En todas partes había huellas de disparos. Los sicarios echaron mano de armas de diverso calibre que iban desde el 7.62, pasando por el 5.56 y hasta el calibre 50 BMG. La casa principal no solo tenía impactos de balas, también habían lanzado granadas contra ella. Los marinos avanzaron con cautela. Poco a poco fueron encontrando pistas para comprender lo que había ocurrido ahí. Pero no se trataba de la historia trillada de narcos asesinando a quienes se oponen a sus designios. Encontraron media docena de hombres tirados en las inmediaciones de la casa.
Todos eran zetas. 4 ya estaban muertos, pero 2 más estaban heridos. Cuando entraron a la casa, comprendieron que Alejo Garza Tames había puesto en práctica sus mañas de viejo cazador para enfrentarse a los zetas. Reunió todas sus armas de cacería, sacó todas las balas que tenía. Iba a dar pelea, y si querían el rancho, su trabajo les iba a costar. Don Alejo había montado armas en todas las ventanas de la casa. Pudo moverse accionándolas y por eso tuvo más probabilidades de enfrentar a los invasores. Cuando la Marina exploró la casa, encontró montones de casquillos percutidos. Era claro que aquel anciano había dado batalla. Encontraron el cuerpo del dueño de San José con un tiro en el pecho y otro en la cabeza. Tenía heridas producidas por las esquirlas de las granadas que, exasperados por la resistencia, los zetas lanzaron contra la casa. Pero no habían podido quedarse con el rancho. Abandonaron el lugar poco antes de que llegara la Marina. Creyendo muertos a los 2 sicarios que solamente estaban heridos, los dejaron atrás. Poco a poco se reveló aquella sangrienta historia de coraje. Cuando la prensa de Ciudad Victoria llegó a cubrir el suceso, encontraron todo destrozado. La Marina informó que había más de 1000 impactos de armas de fuego sobre la casa. En el interior, los objetos de la vida cotidiana, pequeños y grandes, mostraban la intensidad del ataque. La muerte de don Alejo Garza se volvió noticia de primera plana en todo el país. No era un crimen cualquiera, uno más entre las decenas que se cometen a diario en México. Era el asesinato de un hombre que se atrevió a decirle no al crimen organizado. El expediente del asesinato de don Alejo Garza y el ataque al rancho San José tiene a lo más 200 páginas. Las indagaciones para dar con los sicarios que sobrevivieron al enfrentamiento jamás avanzaron. En algún lugar de Tamaulipas, es probable que algunos de los asesinos sigan en esa brutal espiral que es la vida de quienes se unen al crimen organizado. Pero Alejo Garza dejó de ser solamente el norteño trabajador y resuelto que decidió jugarse la vida para defender lo suyo. Con el tiempo, cineastas, escritores y creadores gráficos decidieron que aquel hombre era un héroe, con todas sus letras, al ejercer resistencia contra una criminalidad que asfixia municipios enteros de nuestro país. Existe un documental sobre don Alejo, su vida y su muerte. El nombre de dicho documental es El valiente ve la muerte solo una vez. También se produjo un cortometraje, Masacre en San José, y la película de acción El ocaso del cazador. Hay un par de canciones que aluden al drama del San José, La última cacería y El corrido de Feliciano. Don Alejo llegó hasta el mundo de la novela gráfica y es el protagonista de un cómic editado en francés, El viejo y los narcos. Con admiración, el escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte recreó la historia del dueño del rancho San José y decía: es así como imagino a don Alejo, sentado en la oscuridad con un rifle semiautomático entre las piernas, los bolsillos llenos de cartuchos, un tequila en una mano y la brasa roja de un cigarrillo en los labios, entornados los ojos para escudriñar la noche, atento a los sonidos del exterior, recordando a ratos su vida, esperando. Aunque lo de Alejo Garza no es sino más una historia sangrienta que documenta el desarrollo de la criminalidad en México, y a pesar de que puede ser que se pague un alto precio, en México todavía es posible decir no. En el puesto de mando de Crónicas de Trinchera, queremos pedirte, si eres o fuiste miembro de las fuerzas del orden, puedes compartirnos tus experiencias de combate al mail que aparece en pantalla. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde actualizamos todos los días. Por hoy, la misión ha terminado, pero antes de emprender la retirada, queremos darte las gracias por tu preferencia. Muy pronto nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, mantenga la posición. Cambio y fuera.